La agenda común. Esta agenda común es un esfuerzo realizado por las organizaciones que pertenecemos a la ISP por elevar al debate político de los candidatos electorales, a los candidatos presidenciales, perdón, una agenda mínima en beneficio de la clase trabajadora. La clase trabajadora desde hace 30 años viene sufriendo un proceso de precarización laboral, producto de políticas neoliberales que se han aplicado a lo largo de todos estos 30 años. Y en esa medida nosotros hemos querido elevar precisamente nuestra voz, nuestros planteamientos a los candidatos para que debatan temas que nos parecen urgentes, que van más allá de la política de empleo, sino del trabajo decente, de lo que la OIT conoce como trabajo decente. En esa medida, nosotros no tomamos una postura por ningún candidato, no tenemos una afiliación política por ninguno de los candidatos, pero lo que sí queremos es plantear estas propuestas para saber cuáles son los compromisos de los candidatos frente a estas propuestas. Así que ese es el objetivo de esta reunión. Brevemente, por mi parte, saludarte, además porque no solo porque eres compañero de trabajo, eres profesor de la Universidad Andina, sino también porque eres miembro de la organización a la que representamos Alex y yo en la ISP. Y por lo demás, eso es todo y bienvenido. Mil disculpas, tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias, bienvenido, candidato César Montúfar. Un saludo fraterno de las organizaciones que son parte de la Internacional de Servicios Públicos, donde que están agremiados servidores públicos que se encuentran dentro del Código de Trabajo, así como también en la Ley Orgánica de Servicio Público. Dentro de los ejes propuestos en nuestra agenda está el trabajo decente. Entendemos que los programas de gobierno a la presidencia de la República del Ecuador del 2021 reducen la problemática del trabajo, pero solamente se limitan a una de sus partes, es decir, al empleo. En 1999, la Organización Internacional del Trabajo entregó al mundo el concepto claro de lo que es el trabajo decente. Este está constituido por 4 pilares, que es el empleo, la protección social, los derechos de los trabajadores y el diálogo social. Lamentablemente, los candidatos no han hecho alusión en las diversas entrevistas, en los programas mismos de gobierno, a estos 4 pilares. Es por eso que nosotros como ISP planteamos y enviamos esta agenda a todos los candidatos con la intención de que se conceptualice bien el tema del trabajo, el empleo que abarca todas las clases de trabajo y que tiene diferentes facetas, tanto cuantitativas como cualitativas, que tenemos el derecho todos los servidores y trabajadores del sector público. En este sentido, tenemos una propuesta que les hacemos a los candidatos, que es el reconocimiento del derecho al trabajo decente en todos sus componentes y legitimación de las organizaciones de trabajadores. Hablamos de sindicatos y gremios, que estos sean los interlocutores del acuerdo laboral en el mundo del trabajo, que se escuche la voz de los trabajadores, de sus dirigentes. Nosotros como ISP hemos venido proponiendo siempre que se instauren mesas de diálogo bipartito para que se conozca la problemática en el sector público. Y seguidamente también tenemos el Estado como empleador. Es conocido y usted lo conoce perfectamente el tema de la vulneración de derechos de estos 14 años de gobierno de Alianza País.
También debemos manifestar que el Estado ecuatoriano ha sido observado por incumplimiento como empleador de sus compromisos asumidos frente a los convenios internacionales del trabajo. En los convenios 87, que se refiere a la libertad de sindicalización, así como el 98, libertad de sindicación y negociación colectiva, y el 44, que se refiere a la consulta tripartita. Esto no existe en ningún programa de gobierno, ningún candidato lo ha abordado. Es penoso tener que decirlo, que parecería que no importa a muchos candidatos la situación legal, laboral de los trabajadores y servidores públicos. Para todos es conocido que se ha violado por parte de los gobiernos en estos últimos años la estabilidad. Se ha negado el derecho a la negociación colectiva, al diálogo social, y en tiempos de pandemia se han emitido muchos acuerdos, leyes y decretos, comenzando por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, la Ley de Ordenamiento a las Finanzas Públicas, el Decreto Ejecutivo 1053, que reduce de manera arbitraria el 16.66% de los salarios, el Acuerdo Ministerial 0124, que es el que hoy por hoy se aplica en vez del Decreto Ejecutivo 813. Se sigue despidiendo servidores y trabajadores públicos en todas las áreas. En este sentido, nosotros también hemos propuesto que la promulgación de un solo régimen laboral en el sector público, que debemos estar regulados todos en el Código del Trabajo. No es posible que para unos trabajadores del Estado se aplique una ley que es el Código del Trabajo, donde que de alguna manera tiene mayores garantías, hay derecho a la negociación colectiva, hay derecho a la sindicalización, hay derecho a la huelga. Y para los trabajadores y servidores públicos se les niega todo este derecho. Entonces, por eso hemos pedido que debemos estar regulados en un solo régimen laboral. También pedimos la restauración, restitución y reparación de todos los derechos vulnerados a las y los trabajadores públicos. Y pedimos que en caso de usted salir favorecido con el voto, y que esperamos que así sea, creemos conveniente que lo primero que tendría que hacer el nuevo gobierno es revisar todas estas leyes, todos estos decretos que vulneran nuestros derechos como trabajadores, como servidores públicos. Le paso la palabra al compañero Manuel Cuenca de FENOGOPRE. Muchísimas gracias por su atención, estimado candidato. Ratificar el saludo fraterno al candidato César Montúfar. Agradecer también por el espacio que usted se abre dentro de su agenda. Sabemos que tiene una agenda muy ajustada. Pero continuando con los planteamientos y el tercer eje, la seguridad y salud en el trabajo en tiempo de COVID. Nosotros hemos analizado los planes de gobierno o las propuestas de gobierno y no existe ninguna propuesta de gobierno el tema sobre la pandemia. Usted sabe que cientos de trabajadores que estaban en primera línea del sector hospitalario, de los servicios públicos, de los gobiernos provinciales, municipios, entre otros trabajadores que perdieron su vida durante este tiempo de pandemia. Por falta de una protección adecuada. Lamentablemente las políticas del gobierno, que ya mi compañero las fue explicando, no han sido políticas que han sido o han beneficiado la protección de los trabajadores y trabajadoras tanto en el sector público y en el sector privado. Y a eso también nosotros nos enfrentamos a una resolución administrativa que el Ministerio de Trabajo emite en plena pandemia, que el coronavirus no es un accidente de trabajo,
o no está considerado como una enfermedad profesional. A todo eso hemos visto partir a nuestros compañeros y que no han sido reconocidos todos sus derechos que deberían tener posterior a su fallecimiento. Para esto nosotros en este punto proponemos la constitución, fortalecimiento y funcionamiento de los comités paritarios en todas las empresas públicas, instituciones públicas, con la finalidad de que tengan el pleno derecho o la plena protección frente al COVID. Creo que es muy fundamental que los candidatos a la presidencia tomen estos puntos y los lleven a política nacional, lo eleven a política nacional con la finalidad de verdaderamente dar a estos comités paritarios todo el apoyo económico. De igual manera, nosotros proponemos la integración y legitimación de las asociaciones de trabajadores del sector público dentro de los comités paritarios de seguridad y salud, en vista que no existe la participación sindical en estas asociaciones. Entonces, queremos comprometer al binomio de César Montúfar que eleve a política nacional en caso de que sea electo como presidente de la República estos puntos que son muy importantes que los trabajadores hemos venido construyendo. Y continuando con el cuarto eje, que es algo que hoy en día estamos viendo, que hablamos mucho, que es sobre el tema de la seguridad social. ¿Qué pedimos o qué proponemos nosotros? ¿Qué proponemos a los candidatos para que eleven a política pública? La refundación del sistema de seguridad social, basado en un régimen de gobierno bajo 3 elementos fundamentales. Autonomía frente al Estado. Creo que es muy importante que el Seguro Social frente al Estado mantenga una autonomía. El poder equitativo de sus mandantes y la solidaridad. Muy importante de que en caso de que usted sea elegido presidente de la República, nos gustaría que se forme una mesa, pero una mesa con una agenda instituida, donde participemos todos los actores. En la última década tenemos conocimiento, y usted también que es un investigador del tema, el Estado se ha desentendido de la contribución económica al seguro social, mientras se apropia de sus recursos. El Estado es el mayor moroso frente al seguro social. Para esto, de igual manera, es necesario la construcción de una nueva ley orgánica de protección social. Diseñar un cogobierno en un acuerdo entre los actores. Creo que sería muy importante, candidato César Montúfar, que usted, como le decíamos, se eleve a política nacional. Los trabajadores estamos igualmente para continuar trabajando en beneficio y en desarrollo, pero necesitamos que se construya una nueva ley orgánica de protección de seguridad social. Esos serían los 2 puntos que nosotros hemos ido planteando. Enseguida le doy paso a mi compañera María Gusta, quien hará el planteamiento del último punto. Muy buenos días. Un gusto tenerle con nosotros, poder compartir, poder intercambiar ideas y sobre todo tener claro su posición en el caso de que sea ganador en las próximas elecciones. Como trabajadores y servidores públicos del país, nosotros consideramos que la privatización en cualquiera de sus formas pone en riesgo la comunidad, porque no podríamos ejercer los servicios básicos, los servicios humanos fundamentales. A lo mejor se nos dificultaría el acceso al agua, a la luz, que son los servicios básicos que el país requiere. Todos estos servicios están garantizados mediante el acceso a los mismos con recursos económicos públicos, que deben ser financiados por medios públicos, provistos por entes públicos y de propiedad pública, organizados sobre el principio de solidaridad, sobre todo
con un compromiso de redistribución de la riqueza y de inclusividad a toda la comunidad. La problemática que vamos viendo es que con la Ley Orgánica de Incentivos para las Alianzas Públicas Privadas emitida en el 2015, la Ley Orgánica de Ordenamiento de las Finanzas Públicas del 2020, estos servicios se están viendo afectados, ya no están en manos del Estado prácticamente, o se están vulnerando los derechos de la ciudadanía en general. Proponemos la derogatoria de estas dos leyes y el establecimiento de alianzas público-públicos para fortalecer la propiedad pública del Estado ecuatoriano. Muy gentil, muchas gracias. Muchas gracias, compañeros y compañeras, compañera María Augusta, por sus intervenciones. Así también les agradecemos acompañarnos en este espacio a los compañeros que no han intervenido, pero que son representantes de las organizaciones afiliadas a la ISP. A continuación, le doy paso al candidato César Montúfar con la palabra para la presentación de su propuesta en lo referente a su plan de gobierno y también en referencia a las respuestas que daría a estos 5 puntos planteados por los compañeros y compañeras de la ISP. Por favor, Muchísimas gracias. Perdóneme algo. No tengo anotado tu nombre. Discúlpame para comenzar. Vanessa Bosques. Vanessa. Bosques. Ya, perfecto. Vanessa Bosque. Bosques. Perfecto. Bueno, gracias, Vanessa. Un gusto grande conversar con la ISP y con todos ustedes. Un saludo a Fernando, a Iván, a Manuel y a María Augusta por sus intervenciones. Muchas gracias por recibirme y gracias también por tomarse el tiempo de leer la propuesta que hemos hecho en nuestro programa denominado 10 transformaciones para transformar el Ecuador. Así que aprecio mucho su lectura y su crítica sobre mi plan de gobierno. Y sobre todo porque a partir de esa crítica me permite complementar, corregir y pulir algunos aspectos que ustedes han mencionado como vacíos o problemas en la propuesta presentada al Consejo Nacional Electoral y además discutida a lo largo de estos meses y este mes de campaña. Al menos yo así lo veo. Las propuestas son documentos en construcción y uno los somete a la discusión de los diferentes actores de la sociedad y en una campaña electoral precisamente el que exista este contraste, esta discusión, este debate es absolutamente fundamental en perspectiva de ir afinando, profundizando, corrigiendo o también discrepando, porque creo que ese es precisamente el carácter del diálogo democrático que debe darse en una campaña electoral y que debe darse entre actores sociales y actores políticos. Así que les agradezco por esta oportunidad. Yo quisiera quizá comenzar por lo que yo dividiría esta exposición en 3 partes. Temas que considero son omisiones de mi propuesta, que gracias a su generosidad y a su argumentación, yo estoy dispuesto a corregir y a incorporar y a sostener. Ese sería el primero. La segunda parte yo hablaría sobre coincidencias que tenemos entre la propuesta o los temas que ustedes me han mencionado. También tuve la oportunidad de leer el documento que me enviaron para esta reunión, que básicamente resume lo que ustedes aquí han dicho, segundo lugar. Y un tercer punto en el que yo tendría quizá un matiz respecto a la posición que ustedes han manifestado. Entonces yo dividiría Comienzo con lo primero. Sí, en verdad, creo que mi propuesta tiene una debilidad que ustedes, entiendo, han encontrado también en las propuestas de los otros candidatos, en el sentido de reducir la problemática del empleo o del trabajo al empleo, sin considerar un concepto mucho mayor como es el concepto de trabajo decente. Creo que su visión, por supuesto que de una u otra manera sí está incorporada digamos, en otras partes o en la visión y en la perspectiva de mi plan de gobierno,
pero sin duda el concepto de trabajo decente, tal cual la propuesta de la OIT y ustedes lo están en este momento recogiendo, sí implica el que además de empleo hablemos de protección social. Nosotros tenemos todo un capítulo dentro del plan de gobierno que habla sobre el sistema de cuidado y protección social, derechos de los trabajadores, y en varias partes del plan de trabajo ustedes encontrarán un punto de partida de toda nuestra propuesta, que es el garantizar la vigencia de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, no hace parte de un concepto así integral. Y también van a encontrar el tema del diálogo social y la necesidad de llegar a acuerdos y a la concertación, y sobre todo a una visión política en la cual el próximo gobierno, el gobierno de la honestidad, va a trabajar desde el acuerdo, desde los acuerdos, desde los consensos mínimos a los que pueden llegar los diversos actores que hacen parte de la sociedad ecuatoriana. Y por supuesto que en el mundo del trabajo, la conformación de mesas de concertación, mesas de acuerdo para múltiples temas, es un tema que tiene que estar siempre articulado. Entonces, lo que yo diría es, sí, reconozco como una debilidad no haber planteado el tema del trabajo decente al hablar sobre generación de fuentes de trabajo, reducirlas al concepto de empleo. Sin embargo, no como justificación, pero sí quisiera decir que los otros elementos de una u otra manera sí están vinculados o sí están presentados dentro del plan general. Sin embargo, me parece que aquí hay un tema que yo reconozco y sobre el cual voy a trabajar en perspectiva de incorporar este concepto y hacer mucho más explícito sus elementos principales. El tema de la protección social, el cuidado de los derechos de los trabajadores, la protección de los derechos de los trabajadores y la necesidad permanente del diálogo social. Es un primer punto sobre el que quisiera decir. Un segundo elemento que me parece importante y que también creo que no está considerado en mi plan de trabajo, por lo cual me hago también una autocrítica, es aquellos temas específicos que Iván Bastidas mencionó y que fueron parte, digamos, de un clarísimo retroceso en los derechos de los trabajadores a propósito de las leyes y medidas que adoptó el gobierno en el contexto de la crisis sanitaria, ¿sí? Donde hemos tenido o sufrido, diría yo, reducción arbitraria de salarios, despidos a servidores públicos, y creo que allí hay un asunto que por supuesto es fundamental reconocer. Y mi compromiso ahí sí, de que en mi gobierno retomaremos el tema de restituir esos derechos que han sido vulnerados en este contexto de la pandemia. Creo que un primer compromiso al que yo puedo llegar con ustedes es a que esa omisión que está en mi plan de gobierno no quiere decir que no tenga claro la necesidad y no asuma como compromiso la necesidad de restituir los derechos vulnerados a muchos trabajadores. Yo diría en el mundo, en el ámbito del privado, pero también en el ámbito del sector público, que es el que a ustedes más les interesa y que defienden en términos de restituir los derechos vulnerados. Yo creo que ese es un tema importante al que yo me puedo comprometer, reconociendo la omisión en el plan de gobierno del tratamiento de cada uno de esos aspectos. Eso diríamos un tercer tema que no está en el plan de gobierno y que igualmente les agradezco por haber mencionado, ¿sí? Y es esta necesidad de que pueda unificar o se unifique los regímenes laborales del sector público dentro de el Código del Trabajo, ¿sí? Creo que es una omisión, que la reconozco también en el plan y que también estoy absolutamente dispuesto a enmendar. Estoy de acuerdo, ha sido además una posición que he sostenido en otros foros, pero que implica una transformación importante, una reforma importante en perspectiva de garantizar a los trabajadores del sector público los mismos derechos de los trabajadores que están en el sector privado y en otros sectores de la economía y de la sociedad. Así que en ese punto yo encontraría una tercera omisión que creo que pienso
y les agradezco por haberme hecho notar que yo estoy dispuesto a subsanarla, porque además la he sostenido durante tiempo cuando yo fui asambleísta, y que precisamente se aprobó la ley orgánica del servicio público en el año 2009, justamente antes de los eventos del 30 de septiembre. Esa fue una de las tesis que esgrimí en mi oposición a la ley, así que ha sido parte de lo que yo he sostenido y planteado y que ahora lastimosamente he omitido en el plan de gobierno, lo cual implica un error necesario además de subsanar. Bien, en la segunda parte yo quisiera hablar de lo que yo creo hay un acuerdo y me parece que identifica, o yo me identifico más bien, o mi plan de gobierno se identifica con su visión y su trabajo en defensa de los derechos de los trabajadores del sector público, ¿no? Uno es, y que tiene que ver básicamente con el tema del diálogo y la concertación, ¿sí? Creo que desde nuestra visión, en el mundo del trabajo, voy a decir, en el mundo del trabajo decente, para constituir la ESA en una política de Estado, por supuesto que mi vocación y la vocación de mi gobierno será la de fortalecer el diálogo social y los mecanismos de concertación. Precisamente en el plan de gobierno yo propongo el conformar una oficina nacional de concertación, que será un espacio, digamos, institucionalizado en diferentes ámbitos y sectores de la vida social, entre ellos el mundo del trabajo, para que los actores involucrados en este puedan y podamos llegar a acuerdos mínimos fundamentales. Ese es quizá más bien lo que diría va a ser la metodología de gobierno. Yo no creo que un gobierno en temas trascendentes, salud, educación, reforma, incluso reforma a la seguridad social y todos los demás temas y problemas acuciantes del país, pueda encontrar una política de mediano y largo plazo que se institucionalice, que no pase desde el diálogo y la concertación, de la ubicación de acuerdos mínimos y objetivos nacionales que puedan transformarse en políticas de Estado. En nuestro plan nosotros queremos ir más lejos, queremos institucionalizar esa como la forma de gobierno. Y entonces ahí yo creo que tenemos un acuerdo fundamental. Otro acuerdo que yo encuentro en la propuesta que ustedes hicieron y la que está en el plan de gobierno es la que tiene que ver con el tratamiento de la seguridad social. Creo que está planteado en nuestro plan la necesidad de, contando con la iniciativa legislativa que tiene el presidente de la República, plantear una reforma a la seguridad social que garantice la autonomía de esta institución frente al Estado. Eso implica además que esta reforma de la ley entregue a los, podría decir, afiliados y jubilados, que son los verdaderos propietarios de esos recursos, el control, la administración transparente, eficiente de los fondos de pensiones y de la administración misma de la seguridad social. Y creo que allí nosotros compartimos esos dos principios que precisamente Manuel Cuenca mencionó, el de autonomía frente al Estado y solidaridad, partiendo de esos dos principios básicos. Por supuesto que luego de esta transformación queda pendiente algo que como gobierno vamos a asumir, que es el de que el Estado pueda encontrar un mecanismo estable y transparente para pagar la deuda que tiene con la Seguridad Social, con el Instituto de Seguridad Social. Como ustedes conocen, está más o menos alrededor de los 8.000 millones de dólares. Pero eso sobre la base de haber ya transformado el gobierno y la administración de la institución, entregándole a sus verdaderos dueños el control y la administración transparente de los mismos. Cuando hablo de esa reforma estoy pensando, y eso está en el plan de gobierno, una propuesta de reforma a la conformación del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad Social, mismo que debería estar conformado por 5 miembros, 3 de los afiliados, representando a los afiliados y a los jubilados, del cual surgiría su presidente o presidenta, uno
de los empleadores, representando a los empleadores privados, y uno representando al empleador público, el mismo que no debería ser designado por el presidente de la República o el ministro de Finanzas, sino el designado por la función legislativa. Bueno, yo diría ahí, otro tema en el que me parece también hay un acuerdo. Tal vez eso no esté tan claro en el tema del plan de gobierno, pero ha sido parte del discurso que yo he manejado y de la propuesta que estoy manejando. Es el tema que planteaba Manuel Cuenca de la relación entre seguridad y salud en los tiempos de pandemia. Creo que allí es fundamental el trabajar y el establecer y determinar con claridad que esta enfermedad o esta pandemia debe ser reconocida y aceptada en los casos en que así fueren como una enfermedad adquirida en el trabajo. Creo que es un tema importante, lo cual implica la responsabilidad del empleador o de los empleadores en el tratamiento y en la curación de esta enfermedad o de este virus. Creo que además creemos que es fundamental que podamos establecer y garantizar y hacer cumplir los estándares de seguridad o de bioseguridad y de protección a las personas, a los servidores públicos que debido a su presencia, a su trabajo en servicios básicos como salud, como educación y otros, están siempre y más, o policías, además, que tienen una situación de sobreexposición y tienen más riesgo de contagio. Creo que en eso igualmente, y eso sí está en el plan, nuestra postura de garantizar a los servidores públicos condiciones de seguridad y bioseguridad en sus puestos de trabajo. Y por último paso a algo en el que tal vez no existe un acuerdo completo, no diría un desacuerdo, pero sí un matiz, ¿sí? Estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo en la no privatización de los servicios públicos fundamentales. Creo que en eso no hay ninguna discusión. Estoy de acuerdo y estamos de acuerdo y está en nuestro plan de que cualquier idea de achicamiento del Estado no puede pasar por el despido a servidores públicos que laboran en servicios esenciales, siendo estos claramente educación, salud, seguridad, justicia, cuidado, protección social, entre los más importantes. Es más nuestro compromiso a garantizar condiciones de estabilidad y de seguridad a los servidores públicos que trabajan en estos sectores. Pues en ese sentido, para nosotros, no el hablar de achicamiento del Estado, de reducción del gasto fiscal de ninguna manera pasa por despedir o buscar resquicios para menoscabar la posición y la estabilidad de los servidores públicos en los servicios. En el que tenemos un poco de discrepancia o matiz en el de las alianzas público-privadas. Creo que coincidimos, la legislación del 2015 tiene muchísimos problemas y creo que problemas que se prestan para el abuso y se prestan para la corrupción. Sin embargo, nosotros vamos a plantear una reforma a la ley del 2015 para, corrigiendo los temas de transparencia, podamos sí pensar en que este mecanismo de alianzas público-privadas pueden ser sí una vía para el desarrollo en múltiples sectores, lo cual no quiere decir excluir a las alianzas público-público, pero sí creo que las alianzas público-privadas sí pueden cumplir un rol importante en el desarrollo de muchos o varios proyectos de trascendencia para el país. Yo me quedaría ahí, creo que he cubierto los temas que ustedes me han planteado y obviamente he hecho relación con las propuestas que están escritas en el plan de gobierno. Muchas gracias al candidato César Montúfar. A continuación voy a dar paso nuevamente al compañero Manuel Cuenca para las palabras de agradecimiento y cierre de este importante encuentro.
Vanessa, si me permite un segundo antes de que Manuel intervenga. Sí, compañero, por favor. Sí, me quedó una inquietud de estimado candidato César Montúfar. Recogiendo sus palabras, usted había manifestado que cualquier política no va a pasar por el despido de los servidores públicos. Es decir, usted prácticamente estaría garantizando la estabilidad. Pero me queda una situación, porque usted había hablado únicamente de los servidores públicos, habló de salud, habló de educación, habló de seguridad. Entonces, no habló de manera general y quisiera saber si es que está garantizada la estabilidad de los servidores públicos en general. Nada más eso para conocer. Le agradezco mucho, Iván, por esta pregunta, creo que es importante. A ver, en mi plan de gobierno se deja en claridad, muy claro que el Estado debe cumplir una función de regulación, de control, y debe además garantizar los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Y esos derechos fundamentales de los ecuatorianos, podríamos decir, se sostienen sobre algunos pilares, que no son los únicos, por supuesto: salud, educación, seguridad, servicio, acceso a la justicia, cuidado y protección social. Yo creo que en eso yo he sido absolutamente enfático. Mi política como presidente va a ser fortalecer la presencia del Estado, las condiciones de estabilidad laboral y condiciones de trabajo de los servidores públicos en esos sectores. Pueden haber otros ámbitos, ¿no es cierto?, que más bien puedan representar o ser espacios de corrupción. Estoy pensando, por ejemplo, que uno de los, en la política anticorrupción que nosotros planteamos, queremos plantear una reforma a la ley de empresas públicas. Y esa reforma a la ley de empresas públicas debe partir, además, va a agregar además una obligatoriedad de realizar constantes auditorías internacionales sobre el funcionamiento de esas empresas públicas. Algunas de ellas, no descarto, a lo mejor van a tener que ser liquidadas. No las que me parece que son fundamentales. Sí, vuelvo al tema de cuáles son fundamentales y cuáles no. Pero creo que hay empresas públicas que no cumplen con la función para la que fueron concebidas o creadas, y que más bien representan un gasto para el Estado que en una situación de crisis el Estado no estaría en condiciones de asumir. Pero cuando estamos hablando de empresas públicas, como por ejemplo la empresa de telecomunicaciones, no podríamos pensar en ninguna manera su privatización, pero sí u otras en el ámbito petrolero, el de los llamados sectores estratégicos, y otras, no necesariamente deben estar dentro de sectores estratégicos, pero esas sí deben estar sujetas a una, diría, muy clara evaluación, al análisis y auditoría, de manera que realmente no representen un costo, una carga para el Estado, sino que más bien sean espacios de eficiencia y de cumplimiento de objetivos. Lo que sí le puedo decir es que en la visión que nosotros estamos planteando, queremos y vamos a fortalecer al Estado en los ámbitos que le estoy mencionando. Y allí los servidores públicos de esos ámbitos o de esos sectores, parece a mí, deben tener la claridad y tranquilidad de que nosotros vamos a proteger sus derechos y vamos a garantizar su estabilidad. Esa es, digamos, la posición, y quizá también ahí hay un matiz que usted muy agudamente lo ha detectado entre la visión que nosotros proponemos y lo que ustedes como ICP proponen. Bueno, a Gentil, mí le agradezco. también, gracias Iván. Bueno, a mí también me quedó algo sobre el tema de seguridad, salud en el trabajo en tiempo de COVID. El Estado ecuatoriano tiene un órgano normador para la constitución, fortalecimiento y funcionamiento de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo en las instituciones y empresas públicas. Creo que ahí
también nosotros le comprometeríamos a usted como candidato de que verdaderamente se asuma y se haga funcionar como política de Estado, que verdaderamente se haga las inspecciones respectivas en todas las empresas, instituciones públicas, que los comités paritarios funcionen con la finalidad de seguir protegiendo a nuestros compañeros trabajadores, como lo habíamos manifestado. Entonces, eso me quedó a mí también un poquito que no se topó dentro de su intervención. Entonces, comprometemos al candidato, a César Montúfar, que eleve a política de Estado esta constitución de los comités paritarios y sobre todas las cosas que igualmente se les asignen los presupuestos necesarios para que de esa manera puedan funcionar. Porque en este momento hablamos de que ya está 8,000 vacunas en el Ecuador, pero nos estamos olvidando de algo muy fundamental, que es la protección de los trabajadores, que todavía están en primera línea. El Estado se está preocupando por traer X vacunas al Ecuador, pero se está olvidando de algo fundamental, que es la parte humana, que es esa protección. Creo que ahí también debería enfocar el candidato César Montúfar su intervención con esa finalidad de poderle comprometer de igual manera que eleve a política de Estado esta propuesta que nosotros le hemos constituido en el cuarto eje de nuestra propuesta como trabajadores de ISP. Manuel, no tengo ningún problema. Es una omisión en este momento, en el que leía los temas. Como ustedes vieron, estaba anotando y cometí el error de no resaltar precisamente con el marcador los comités paritarios y además la legitimación, como usted mencionó, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, de las asociaciones de trabajadores dentro de dichos comités. No, esa yo estoy de acuerdo que tiene que ser una política de Estado que se consolide, que se fortalezca, sobre todo en estos momentos en que los aspectos de salud y de seguridad son fundamentales dentro de las empresas, en el que hemos podido detectar el incumplimiento de normas de bioseguridad, el abuso por parte de ciertos empleadores y la exposición y el riesgo en que los trabajadores pueden tener debido a precisamente a la situación de la pandemia. Totalmente de acuerdo y mi compromiso en ese punto. Listo. Entonces, nuevamente, en nombre de las 8 organizaciones que somos afiliadas a la ISP, en nombre también de nuestras 2 organizaciones fraternas que son parte de la ISP Ecuador, queremos agradecer por abrir un espacio dentro de su agenda y podernos escuchar y plantear nuestros ejes fundamentales que creemos que la queremos elevar a política de seguir vinculando estos puntos en beneficio del pueblo ecuatoriano. Le agradecemos infinitamente nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Yo les quiero agradecer igualmente. Esta reunión para mí ha sido muy importante. He aprendido muchísimo y gracias por ayudarme a comprender mejor algunos temas y de clarificarlos en mi propuesta y de hacerlas parte de mi programa. Quiero agradecerles por eso y bueno, también decirles, como ya Fernando lo mencionó, de que yo soy miembro de la OSP, yo soy funcionario y docente de la Universidad Andina, que es una de las instituciones que está afiliada a la organización, así que me siento parte y además representado por ustedes, así que les agradezco muchísimo también por esa deferencia. Muchísimas gracias y buenos días y mucha suerte. De igual manera a usted, le deseamos toda la suerte. Que le vaya bien, pase bien. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Buenos días. Gracias, Juanpas.